¿Soy un imbécil por finalmente enfadarme con mi amigo que piensa que la cena del domingo es su buffet libre personal? Tengo este grupo de amigos. Todos los domingos nos reunimos para cenar. Comenzó como algo informal, solo unos pocos de nosotros pasando el rato cocinando, poniéndonos al día, y con el tiempo se convirtió en una tradición. La regla tácita siempre ha sido la misma: todos contribuyen. Ya sea comprando comida, cocinando, trayendo bebidas o incluso simplemente ofreciéndose a ayudar a limpiar después, todos hacen algo. Así es como mantenemos las cosas justas, así es como mantenemos las cosas funcionando sin problemas. Y en su mayor parte funciona. Excepto por una persona. Hablemos de John. John tiene 28 años, un hombre adulto hecho y derecho que por algún milagro ha logrado mantenerse con la pura generosidad de los demás y una cantidad impía de azúcar. Hablo de bolsas de Sour Patch Kids de 1 libra, cajas de bocadillos de frutas del tamaño de Costco, bolsas enteras de dulces de Halloween inhalados en un tiempo récord. Nunca he visto a este hombre consumir una verdura, pero ese no es el problema. El problema es que durante todo el tiempo que ha sido parte de esta tradición, nunca, ni una sola vez, ha comprado, cocinado o contribuido de manera significativa a nuestras cenas de los domingos. Nunca ha cogido un paquete de pollo, nunca ha pasado por la tienda a comprar refrescos, ni siquiera se ha ofrecido a lavar un plato. Pero todos los domingos sin falta aparece con un plato vacío y un apetito que podría avergonzar a un lobo hambriento. No es solo que coma, es como come. Este hombre llena su plato como si se estuviera preparando para un buffet libre que está a punto de cerrar. No toma 1 o 2 trozos de pollo, toma 6. No se sirve una porción razonable de puré de patatas, toma la mitad del tazón. Si hay postre, puedes olvidarte de repetir, porque lo habrá inhalado antes de que siquiera hayas dejado el tenedor. Al principio lo dejamos pasar. Era molesto, claro, pero asumimos que eventualmente se daría cuenta y empezaría a contribuir. Eso nunca sucedió. Luego llegó la semana pasada. La semana pasada fue la gota que colmó el vaso, el momento en que algo dentro de mí se rompió de una manera que sabía que nunca podría repararse. Había gastado $20 en rollos de canela y alitas. No cualquier rollo de canela, estos eran los buenos, los de esa panadería del centro que a todo el mundo le encantan. Otro amigo también compró alitas extra solo para asegurarnos de que tuviéramos suficiente para todos. Nos sentamos a comer y, como de costumbre, John se dirigió directamente a la comida como si fuera su última comida en la tierra. Cogió 3 rollos de canela. 3, antes de que nadie más hubiera cogido uno. Luego llenó su plato con alitas, tantas alitas que realmente me pregunté si había contado mal y pensó que estaba sirviendo comida para 3 personas en lugar de solo para él. Y luego vino el incidente del Sprite. Había traído una botella de 2 litros de Sprite. Solo había tomado un vaso hasta ahora, pero todavía quedaba una cantidad decente. Estaba planeando llevármelo a casa, porque, ya sabes, lo pagué. Pero antes de que pudiera siquiera alcanzarlo, John cogió la botella y, sin una pizca de vacilación, vertió el resto en su vaso. No preguntó si alguien más quería, no se detuvo a considerar si tal vez, solo tal vez, alguien más querría rellenar su vaso. Simplemente lo tomó. Y algo en mí se rompió. No dije nada. No porque no quisiera. Tenía palabras, tantas palabras que estaban en la punta de mi lengua, esperando ser desatadas como un huracán verbal que arrasaría con toda su existencia y lo dejaría cuestionando cada una de las decisiones de su vida. Pero sabía que si empezaba, no podría parar. Y si no paraba, lo destruiría por completo. Así que me levanté, cogí mis cosas y me fui temprano. Más tarde en nuestro chat grupal, el que él no está, lo mencioné. Resulta que no estaba sola en mi frustración. Todos estaban hartos. Todos se habían dado cuenta. Todos habían llegado a su punto de ruptura, pero nadie había querido ser el que dijera algo. Bueno, yo lo estaba diciendo ahora. Y todos estuvimos de acuerdo, ya era suficiente. Estamos pensando en implementar una nueva regla: si no contribuyes, no comes. Simple como eso. Y por supuesto, como si fuera una señal, las excusas comenzaron a surgir. Que John no tiene dinero para gastar. Pero tenía dinero para una estatua de dragones y mazmorras de $120. Pero tenía dinero para esa bolsa de 1 libra de Sour Patch Kids que desapareció en 2 días. Pero tenía dinero para comerse una bolsa entera de 10 libras de dulces de Halloween en una noche como un mapache salvaje. Lo único que no tiene es vergüenza. Así que ahora estoy aquí sentada, preguntándome, ¿soy la idiota por finalmente hartarme, por trazar una línea en la arena y decir que no más? Porque si lo soy, que así sea. Pero en este punto, algo tiene que cambiar.
Y si eso significa ponerme firme, entonces pisotearé tan fuerte que incluso John finalmente sentirá el peso de su gorroneo. Actualización 1. Por un breve y glorioso momento sentí que habíamos ganado. La regla era simple: si no contribuyes, no comes. Era clara, justa y se aplicaba sin excepciones. Y durante unas felices semanas funcionó. John, enfrentado a la dura realidad de que las comidas gratis ya no eran parte de su rutina semanal, dejó de aparecer a cenar. Fue pacífico. La comida duró más, las bebidas duraron más, la atmósfera se sintió más ligera sin la tensión subyacente de saber que una persona iba a tomar 3 veces su parte justa sin dar nada a cambio. Pero en el fondo, todos deberíamos haberlo sabido. John no iba a dejar que algo tan menor como una regla bien establecida y explícitamente declarada le impidiera su derecho divino a consumir cualquier cosa que no estuviera clavada. Si no podía comer con nosotros, encontraría una manera de comer después de nosotros. Y eso es exactamente lo que hizo. Comenzó sutilmente, casi inocentemente, como si estuviera tanteando el terreno. Una cena de domingo estaba terminando y, mientras estábamos sentados hablando, riendo y simplemente disfrutando de la noche, la puerta principal se abrió. Entró John, como si nada, con esa sorpresa exagerada y forzada que solo alguien con la conciencia culpable puede reunir. Oh vaya, estaba por la zona. Qué coincidencia que apareciera justo después de la cena. No estaba aquí para comer, por supuesto que no. Solo quería ver a todos, ponerse al día, pasar tiempo juntos. Excepto que en el momento en que alguien se levantó para limpiar la mesa, se abalanzó. Unas pocas rebanadas de pizza sobrantes que aún estaban allí, desaparecidas. El plato a medio comer de alguien del que se había alejado momentáneamente, desaparecido. Se movía con la velocidad y la eficiencia de un ladrón de comida experimentado, limpiando todo lo que estaba a su alcance antes de que nadie pudiera reaccionar. Y no fue algo de una sola vez. Esto se convirtió en un patrón. Domingo tras domingo aparecía como un villano mal escrito que se niega a permanecer muerto, siempre llegando justo a tiempo para recoger lo que se había dejado desatendido. Una vez se volvió aún más audaz. No se limitó a lo que estaba sobre la mesa. Oh no, eso era demasiado fácil. Esperó hasta que la gente se distrajo, luego entró casualmente en la cocina, abrió el refrigerador y comenzó a comer alitas frías directamente del recipiente. Sin plato, sin servilleta, simplemente parado allí encorvado, devorándolas con las manos desnudas como una especie de gremlin de la comida. Cuando lo confrontaron, parpadeó con inocencia y tuvo el descaro de actuar como si estuviéramos exagerando. O pensó que habíamos terminado con la comida, solo estaba ayudando a limpiar. La audacia era asombrosa. Pero el momento que realmente selló su destino, el momento que nos hizo darnos cuenta de que ninguna cantidad de reglas, ninguna cantidad de vergüenza, ninguna cantidad de decencia humana básica detendría a este hombre, fue el incidente del pastel de queso. Uno de nuestros amigos había traído un pastel de queso. No cualquier pastel de queso, este era un pastel de queso elegante y caro hecho en una panadería, que habían mencionado específicamente que querían guardar para más tarde. Se habían cortado una rebanada para ellos mismos y habían guardado cuidadosamente el resto en el refrigerador, claramente etiquetado para que no hubiera confusión. Eso no le importó a John. En algún momento de la noche, cuando todos estaban dispersos en diferentes habitaciones, cuando las conversaciones se habían dividido en grupos más pequeños, cuando la gente estaba cómoda, relajada, desprevenida, atacó. Esperó hasta que la persona que trajo el pastel de queso se alejó para ir al baño, luego con todo el sigilo y la precisión de un criminal experimentado, se escabulló a la cocina, abrió el refrigerador y se sirvió él mismo. No una rebanada, no un poco, sino todo. Para cuando el legítimo dueño del pastel de queso regresó, ya era demasiado tarde. La puerta del refrigerador estaba ligeramente entreabierta, el recipiente vacío estaba en el fregadero, la única evidencia restante del crimen. Y John estaba de vuelta en la sala de estar, lamiendo casualmente su tenedor, luciendo perfectamente contento, como si no hubiera hecho absolutamente nada malo. Eso fue todo. El chat grupal era una zona de guerra. La frustración había alcanzado nuevos niveles. Ninguna cantidad de conversaciones con él, ninguna cantidad de límites establecidos, ninguna cantidad de nada iba a hacer que este hombre se detuviera. No tenía vergüenza ni autoconciencia, ni consideración por nadie más que por sí mismo. La regla solo lo había obligado a adaptarse, a ser más creativo en su gorroneo. Pero el problema seguía siendo el mismo. Era hora de un enfoque diferente. Si quería actuar así, si quería tratar nuestras reuniones como su propio buffet personal, si iba a ignorar todos los intentos de hacer que actuara como un ser humano decente, entonces finalmente iba a enfrentar algunas consecuencias. Elaboramos un plan. Actualización 2. Una semana después decidimos que era hora de ejecutar el plan.
John había pasado demasiado tiempo dándose un festín con la amabilidad, o más bien la renuencia a causar una escena de los demás. Ninguna regla, ninguna confrontación, ninguna pizca de vergüenza lo había detenido antes. Se había librado de todos los intentos previos de hacerlo responsable, desarrollando sus tácticas de gorroneo como una especie de Pokémon gorrón. Ninguna cantidad de conversación directa o indirecta sutiles habían hecho mella en su comportamiento. Las incursiones en el refrigerador, los robos de sobras, el consumo descarado y sin complejos de comida que no era suya, y todo había durado demasiado. Era hora de golpearlo donde le dolía, su billetera. La configuración fue simple, metódica, hermética. Lo invitamos a un buen restaurante, un lugar que a todos nos encantaba, uno que había sido el favorito del grupo durante años. Era el tipo de lugar donde la comida era excelente, el servicio de primera categoría y, lo más importante, los precios lo suficientemente altos como para hacer que incluso el gastador más imprudente se detuviera antes de ordenar. Era exactamente el tipo de lugar donde sus tácticas habituales de gorroneo serían contraproducentes de una manera que no podría eludir fácilmente. En el momento en que se extendió la invitación, aceptó. Su entusiasmo prácticamente irradiaba a través del teléfono. Confirmó de inmediato, sin dudarlo, sin hacer preguntas. No hubo ningún "o podría estar ocupado", ninguna falsa renuencia a hacer que pareciera que nos estaba haciendo un favor al aparecer. Estaba listo. Esa debería haber sido nuestra primera señal de advertencia. Ya estaba planeando tratar esto como su propio festín personal. Cuando llegamos, en el momento en que nos sentamos, John pasó directamente a lo que solo podría describirse como un estado depredador. Cogió el menú y lo hojeó con el tipo de concentración e intensidad que la mayoría de la gente reserva para estudiar para un examen importante. No solo lo estaba mirando, no solo lo estaba hojeando, estaba analizando, calculando, creando estrategias. Sus ojos se movían de un elemento a otro, sopesando sus opciones, evaluando a su presa. Mientras que el resto de nosotros elegimos opciones razonables, una entrada, tal vez un aperitivo para compartir, él lo dio todo con la confianza de un hombre que ya había decidido que no era él quien pagaba. 3 aperitivos para él, no para compartir. Una entrada enorme que costaba más que toda la comida de algunas personas. Y como si eso no fuera suficiente, añadió el postre sin dudarlo, como si acabara de desbloquear una ronda de bonificación en su desafío personal de comida. Apenas levantó la vista, demasiado absorto en su propia planificación glotona como para entablar una conversación previa a la cena. La única vez que me reconoció fue cuando se giró casualmente a mitad de su sesión de estudio del menú y dijo: «He estado deseando un filete toda la semana. Me alegro de que hayan elegido este lugar». Oh, nosotros también estábamos muy contentos. Llegó la comida y, como siempre, el grupo se acomodó en el ritmo fácil de una buena conversación y una excelente comida. Reímos, hablamos, disfrutamos. La atmósfera era relajada y llena de la camaradería genuina que hacía que estas cenas fueran un elemento básico en nuestras vidas. John, mientras tanto, estaba en un mundo completamente diferente. Mientras que todos los demás equilibrábamos el comer con el hablar, él estaba singularmente concentrado, encorvado sobre su plato, arrasando con su comida con la urgencia de un hombre que creía que el apocalipsis estaba a segundos de distancia. Apenas hablaba, apenas levantaba la vista, apenas reconocía nada más allá del siguiente bocado. Cada pocos minutos desviaba su atención hacia sus objetivos secundarios, sus aperitivos, tomando bocados entre bocados de filete, como un hombre decidido a establecer algún tipo de récord. Era una actuación, un espectáculo. Estaba comiendo como alguien que pensaba que acababa de ganar la lotería y temía que el dinero pudiera desaparecer antes de que pudiera gastarlo todo. Y entonces el momento que habíamos estado esperando finalmente llegó. La cuenta llegó a la mesa. Fue entonces cuando John hizo su movimiento. Fue suave, practicado, casi impresionante en su pura audacia. Sin perder el ritmo, se levantó. Sin buscar su billetera, sin un momento de vacilación, sin intentar siquiera fingir que estaba considerando pagar su parte. Solo un rápido y sin esfuerzo: «Está bien, los veo luego», como si acabara de terminar una reunión de negocios informal y se fuera a otro compromiso. Fue perfecto, un acto bien ensayado. Lo había hecho antes, estaba claro. Esperaba que esto fuera como siempre, que alguien, cualquiera, daría un paso al frente y cubriría su parte solo para evitar la incomodidad de llamarlo la atención. Que el grupo una vez más suspiraría colectivamente, intercambiaría miradas silenciosas de frustración y dividiría a regañadientes su costo entre nosotros. Que se saldría con la suya, como siempre, escabulléndose antes de que la realidad de la cuenta pudiera alcanzarlo. Pero esta vez estábamos preparados. Alguien lo detuvo antes de que pudiera dar un solo paso. «Oye, John, espera», dijo uno de nosotros. «Todos pagamos por lo que pedimos». Parpadeó, procesando las palabras como si acabaran de ser pronunciadas en un idioma extraterrestre.
La cuenta se deslizó hacia él, el número absurdamente alto junto a su pedido claramente visible. Cada uno paga su propia comida, repetí, asegurándome de que no hubiera lugar a malentendidos. Así que tu total es. Señalé el número, dejando que el peso se asimilara. Su rostro palideció. La transformación fue inmediata. La satisfacción confiada, engreída y de estómago lleno se desvaneció en un instante. El color se le fue tan rápido que por un breve momento me pregunté si realmente estaba a punto de desmayarse. Esperen, ¿qué? Pensé que ustedes me invitaron. Lo hicimos, intervino alguien más. Te invitamos a unirte a nosotros para cenar. No te invitamos para que pudiéramos pagarte. Su mandíbula se apretó, sus ojos recorrieron la mesa buscando alguna señal de debilidad, alguna posible salida. Toda su estrategia se había basado en la suposición de que cederíamos, que alguien, cualquiera, daría un paso al frente y cubriría su parte solo para evitar la incomodidad. Pero la mesa estaba en silencio. La cuenta seguía frente a él. Nadie se movió para tomarla. Así no es como funciona esto, dijo su voz tensa, como si se estuviera obligando a mantener la calma. Si invitas a alguien, pagas. Todos nos miramos. Así no es como funciona esto, dijo otro amigo, reflejando sus palabras. Comes, pagas. Actualización 3. Lo que siguió fue uno de los momentos más incómodos pero profundamente satisfactorios de mi vida. Era el tipo de ajuste de cuentas que se había estado gestando durante meses, tal vez incluso años. El peso de cada cena de domingo donde había devorado la comida como una bestia hambrienta sin siquiera un gracias, finalmente se derrumbó sobre él de una vez. Cada vez que había tomado el último trozo de pollo sin preguntar, cada vez que había vaciado el refresco sin ofrecerse a reemplazarlo, cada vez que había comido como un rey sin contribuir con nada, todo había conducido a este preciso momento. Por primera vez, John no tenía escapatoria fácil, ninguna broma oportuna para redirigir la atención, ninguna excusa a medias sobre la que la gente suspiraría más tarde pero que finalmente dejaría pasar. Estaba atrapado en su propia avaricia, y la comprensión de eso era evidente en su rostro. Su habitual confianza engreída se evaporó en un instante, reemplazada por un destello de algo peligrosamente cercano al pánico. En el momento en que se hizo obvio que nadie estaba pagando su cuenta, que nadie iba a acudir en su rescate, entró en modo de supervivencia. La transición fue perfecta, casi mecánica, como alguien que había ensayado todas las rutas de escape posibles para situaciones como esta. Su primera jugada fue un viejo clásico, uno que probablemente había usado una docena de veces antes, no había traído su billetera. Fue casi impresionante la forma en que lo dijo con tanta certeza, como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera solo un desafortunado accidente, un pequeño inconveniente que nosotros, como sus amigos, naturalmente entenderíamos. No había vergüenza ni vacilación, ni indicios de que esperara algo más que la respuesta habitual, alguien quejándose, poniendo los ojos en blanco y luego ofreciéndose a regañadientes a cubrirlo solo por esta vez. Pero esta vez el grupo estaba listo. Alguien se ofreció de inmediato a llevarlo a casa para que pudiera ir a buscarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez no tuvo una respuesta inmediata, ninguna réplica rápida, ninguna escapatoria fácil. La trampa ya se había cerrado a su alrededor antes de que siquiera se diera cuenta de que estaba allí. Su cerebro estaba buscando otra excusa, otra salida, pero antes de que pudiera procesar por completo lo mala que era su posición, la siguiente excusa ya estaba saliendo de su boca. Nos devolvería el dinero más tarde, por supuesto. Siempre les devolvía el dinero a sus amigos. Se aseguraría de dárnoslo a todos mañana o la próxima vez, simplemente no lo tenía consigo en este momento. Nadie se movió. Nadie siquiera buscó sus teléfonos para abrir Venmo. En cambio nos sentamos con los brazos cruzados viéndolo retorcerse. Uno de nosotros incluso se estiró perezosamente en su silla, reclinándose con un casual, esperaremos. El restaurante no cerraba pronto, después de todo. Estábamos perfectamente bien sentados allí, dejándolo que lo resolviera. El destello de pánico en sus ojos se intensificó. Nunca había estado en esta situación antes, nunca se había enfrentado a un grupo que no estuviera dispuesto a dejarlo pasar con una vaga e insignificante promesa de pago que nunca llegaría. Cuanto más tiempo nos sentábamos allí inmóviles, indiferentes, más obvio se hacía que sus tácticas habituales no iban a funcionar esta vez. La presión aumentaba, las paredes se cerraban y por primera vez, él era el que se sentía incómodo en la cena. Luego vino la culpa. Dejó escapar un suspiro dramático, negando con la cabeza como si lo acabáramos de traicionar, como si nosotros fuéramos los irrazonables. Pensó que éramos amigos. Los amigos no se hacen esto. Los amigos se cubren unos a otros cuando alguien está en una situación difícil.
Los amigos no se sientan allí y humillan a alguien por una comida como esta. Fue entonces cuando finalmente exploté. Ahora la amistad importaba. Porque durante todos esos domingos en los que había comido descaradamente hasta hartarse sin siquiera un gracias, la amistad nunca había parecido incluir la reciprocidad. No tenía ningún problema en llenarse la cara con comida en la que otros habían gastado su dinero duramente ganado, ningún problema en vaciar las bebidas sin reemplazarlas, ningún problema en desaparecer en el segundo en que era hora de limpiar. Pero en el momento en que se le impuso la expectativa de contribuir, de repente quería apelar a la amistad. El cambio en su comportamiento fue inmediato. Supo en ese instante que no había nada más que decir, ningún punto de apoyo, ningún argumento que pudiera tergiversar para hacerse la víctima. La verdad era demasiado evidente, demasiado innegable, demasiado abrumadora como para poder salir del paso hablando. Sus hombros se hundieron, toda su postura se desplomó en la derrota. Y después de lo que pareció una eternidad de silencio, finalmente metió la mano en el bolsillo. Y así, ahí estaba, su billetera. La velocidad con la que había afirmado previamente haberla olvidado en casa hizo que la revelación fuera casi cómica. Era como ver a un mago sacar un conejo de un sombrero, excepto que en lugar de jadeos de asombro, solo había una mesa llena de personas poco impresionadas y profundamente reivindicadas viéndolo sacar un fajo de billetes. Sin decir una palabra, separó los billetes, deslizándolos sobre la mesa con una mueca visible. Su mandíbula estaba tan apretada que pensé que realmente podría romperse un diente. Fue doloroso ver al hombre que había pasado meses fingiendo que no podía permitirse el lujo de contribuir, que había jugado la carta de la pobreza en cada oportunidad posible, ahora separándose de su dinero como si le doliera físicamente. Y tal vez sí le dolía. No solo el gasto en sí, sino la pérdida de control, la repentina comprensión de que el sistema que había explotado durante tanto tiempo finalmente se había vuelto en su contra. Toda la mesa se sentó en un silencio atónito, observándolo mientras finalmente pagaba su propia cuenta. Y entonces, justo cuando pensábamos que la noche había terminado, cuando parecía que se había hecho justicia y todos podíamos seguir adelante, alguien se inclinó hacia adelante con una sonrisa y lanzó la bomba final. Ya que estábamos en el tema de pagar las cosas, parecía el momento perfecto para discutir todas esas comidas que nos debía. La reacción fue instantánea. Todo su cuerpo se tensó, sus dedos se enroscaron alrededor de su billetera como si de alguna manera pudiera protegerlo de lo inevitable. Abrió la boca probablemente para protestar, pero ya era demasiado tarde. Se habían abierto las compuertas. Uno por uno cada persona en esa mesa comenzó a enumerar cada instancia de su gorroneo, el pollo, las alitas, los rollos de canela, las bebidas, los postres. Cada comida del domingo donde había comido lo suficiente para alimentar a un pequeño pueblo sin tener convenientemente dinero para contribuir. Todo estaba expuesto, una acumulación de deudas impagas tan vasta que nunca podría esperar salir del paso hablando. Intentó la excusa de la amistad de nuevo, pero esta vez fracasó por completo. Otro amigo lo interrumpió antes de que pudiera siquiera terminar la oración. La amistad no se suponía que fuera un boleto de comida gratis. La amistad no se suponía que fuera unilateral. La amistad no se suponía que significara ver a alguien tomar y tomar y tomar sin dar nunca nada a cambio. Y en ese momento, con cada persona negándose a dejarlo escapar, John hizo lo impensable, nos pagó. Gruñendo por lo bajo, resoplando y suspirando como un hombre que estaba siendo sacado a la fuerza de su zona de confort, sacó su teléfono y comenzó a enviarnos dinero a cada uno de nosotros por Venmo, lenta y a regañadientes, con el entusiasmo de alguien obligado a confesar un delito. No era mucho por persona, no en el gran esquema de las cosas, pero ese no era el punto. El punto era que por una vez, después de meses de aprovecharse de nosotros, finalmente estaba siendo responsable. Y eso valía todo.